Bueno, ustedes saben que en 1928 Irigoyen llega al poder mediante elecciones, finalizado el mandato de Alvear, se tienen que producir elecciones, y en ese punto entonces Irigoyen va a presentarse en las elecciones y las gana. En esas elecciones se habían presentado estos partidos: la Unión Cívica Radical Irigoyenista, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que era el ala que criticaba a Irigoyen, el ala más alvearista, si se quiere, que tenía un fuerte núcleo en Santa Fe, el Partido Socialista y los Demócratas Progresistas. Ojo que para ser tan fuerte en Santa Fe, la Unión Cívica Radical Antipersonalista había sacado muchos votos. No obstante, si ven, es arrasador el triunfo de la Unión Cívica Radical Irigoyenista. Se habla en esta elección de un plebiscito, lo que significa o quiere dar a entender que el apoyo es rotundamente masivo contra Irigoyen. Hay varias cosas para observar en este esquema. Una es, por ejemplo, la poco representativa, si se quiere, cantidad de votos. No es tan importante el número de votantes. ¿Por qué es esto? Tengan en cuenta el factor inmigración. La mayoría de los ciudadanos de nuestro país no estaban nacionalizados. La mayoría de los habitantes de nuestro país no estaban nacionalizados. Y también tengan en cuenta esto, además del apoyo masivo que dijimos plebiscito, del papel importante de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, de la cantidad de votos, tengan en cuenta esto de los electores. El voto en ese momento era indirecto. ¿Qué significa esto? La gente votaba, pero votaba a los electores, y era el elector el que elegía al presidente. Vamos a ver. Irigoyen asume la segunda presidencia. Entonces, en 1928 va a haber algo ahí que va a ser utilizado por la oposición como si fuera un problema para ejercer su función, que es la edad. Irigoyen tenía en ese momento 78 años. Otro de los argumentos que la oposición va a utilizar para defenestrar un poco la figura de Irigoyen va a ser el patronazgo, la forma de hacer política de Irigoyen. Si recuerdan, el patronazgo tenía que ver con la entrega de cargos públicos, en cómo Irigoyen repartía entre los sectores medios empleo dentro del Estado. Pero guarda, porque esta entrega de cargos públicos lo que llevaba era, que era también lo que se criticaba, a un aumento de gastos del Estado. En un periodo que parecía que iba a ser favorable, pero nosotros ya sabemos que no es favorable, porque empieza una crisis en el 28 y el 29, va a estallar la gran crisis mundial. Entonces ahí se va a complicar, porque el Estado ya no tiene para solventar esa entrega de cargos. En este contexto de muchas críticas, Irigoyen va a tomar algunas medidas favorables igual, hacia lo que sería, sobre todo, los sectores medios. Estas medidas tienen que ver un poco con asistencia y con leyes laborales. Asistencia por parte del Estado en casos en que sea necesario, y la sanción de algunas leyes laborales, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas. Había sido tan peleada por el sector obrero, sobre todo. El resto de las medidas que intenta llevar adelante para poder favorecer a los sectores medios van a ser frenadas por el Congreso. Recuerden que Irigoyen es minoría en el Senado, entonces se le va a complicar en muchos casos para poder lograr concretar los proyectos de ley. Entonces, en el Senado tiene una fuerte oposición. Y él no tiene mejor idea en un punto que para sortear la oposición del Senado muchas veces recurre a un instrumento constitucional, que es la intervención federal. Pero hay que tener en cuenta que, si bien el artículo 6 de la Constitución Nacional dice que es válida la intervención federal,
el Estado, en caso de que haya algún poder ejecutivo provincial en desorden, puede intervenir, él va a utilizar la intervención federal solo para vencer a la oposición. Y eso no es lo que establece la Constitución. Esto va a generar una fuerte tensión con el Senado, con los partidos políticos que son de la oposición. Toda la oposición va a reclamarle a Irigoyen que abusa de este mecanismo constitucional. Por otra parte, también va a tener una fuerte oposición, una importante oposición en lo que tiene que ver con el ejército, tensión con el ejército. ¿Por qué? Porque también acá Irigoyen busca sortear las dificultades que tiene con la oposición y remueve de los cargos jerárquicos. ¿Qué significa esto? Los cargos más altos a los miembros que eran parte de la oposición. Entonces, ¿qué hace él? Los remueve directamente. A los que son miembros de la oposición o los baja de jerarquía. O los saca o los baja de jerarquía. Y eso, imagínense, que genera un importante resentimiento o una tensión importante. Ahora, además, no era raro que el presidente se meta, en cierta forma, con el ejército, como que nadie se metía en la organización del ejército. Que un presidente se meta en el ejército era algo que molestaba muchísimo, era mucha oposición dentro de los militares. Hay otra cuestión que es económica, que va a generar mucha tensión en casi todo el Estado, diría yo, en casi todos los sectores del Estado. Esa cuestión económica tiene que ver con el petróleo. Ustedes saben que el petróleo ya era la fuente de energía más importante, en pleno auge, además del automovilismo. Se esperaba que los estados se posicionen fuerte, y después sobre todo de la Primera Guerra Mundial. Yo les había puesto un ejemplo en un texto donde Mosconi se alertó cuando hubo una empresa que no nos vendía a nosotros petróleo, y entonces él dijo, si nos quedamos sin petróleo no puede funcionar el Estado, y además el ejército se queda sin posibilidad de defensa. O sea que eso era una cuestión importante para administrar. El día de hoy sigue siendo importante ver quién administra el petróleo y los recursos naturales del Estado. Creo que eso estaba en una de las preguntas que vi también. ¿Qué va a hacer Irigoyen? Irigoyen va a enviar un proyecto de ley. El proyecto de ley va a generar una fuerte tensión porque lo que propone en este proyecto Irigoyen es que el Estado Nacional, vamos a simplificarlo así, se encargue de la explotación del petróleo. Y en este caso va a generar una fuerte oposición. La manera más fácil de pensar, si van a tener oposición, yo les preguntaría de quién. Ustedes me dirían, seguramente de los capitales extranjeros, que también tenían participación en el negocio. Fundamentalmente en esa época, la Standard Oil va a manejar buena parte de la exploración y explotación del petróleo en nuestro país. Pero además de eso, y esta es un poquito menos visible si pensamos en cuál es el problema, va a surgir un conflicto ahí con los estados provinciales. Porque los acuerdos con los capitales extranjeros los manejaban las provincias. Entonces, los poderes ejecutivos provinciales van a reclamarle al presidente que les está sacando una porción del negocio. Entonces, como van a reclamar esto, entonces se oponen a la sanción o al proyecto de ley. Y va a ser un debate muy fuerte, que inclusive va a cobrar importancia dentro de la opinión pública, la cuestión del petróleo. Muchos historiadores afirmaban en una época que era la causa fundamental del golpe de Estado. A todo esto le tenemos que agregar que en
1929, estalla la crisis mundial, crisis internacional. Y esto nos perjudica. La crisis es de todo el mundo, cae la bolsa de Nueva York. Vamos a ver más adelante cómo afecta esto a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa en líneas generales para nosotros? Bajan el precio de los productos primarios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El grave problema de Argentina es que vive, la apertura de la economía argentina es que no tiene el problema, que no tiene otra cosa, vive del campo. Y entonces, al vivir del campo, se le presenta un problema. Bueno, ¿qué hace si baja el precio internacional de lo que nosotros vendemos en el mundo? Y además de eso, todas las economías se ven afectadas a nivel internacional y nos dejan de comprar. Entonces, ¿qué pasa si no nos compran a nosotros? La economía entra en crisis. La economía va a entrar en una crisis profunda y el gobierno, la verdad, toma medidas insuficientes. También habíamos visto ya en el día que pasamos el video que uno de los problemas para nosotros era si se alteraba la venta o la relación con el sector externo, es que nos afectaba en la balanza de pagos. Nosotros no podemos afrontar nuestras deudas. Y tampoco si no hay capitales no se puede importar, y Argentina necesita importar productos básicos. Esto va a ser un problemón para Argentina que va a tener que ver cómo salir de la crisis. Irigoyen en esto es real que toma medidas que son insuficientes, no alcanza lo que él decide. ¿Cuáles son esas medidas? El cierre de la caja de conversión, que es el sistema mediante el cual se convertía el peso y el oro, y se devalúa entonces de manera consecuente, como consecuencia, se devalúa lo que es el oro. Perdón, lo que es el peso. Entonces, con la devaluación del peso y demás, todavía más se afecta la economía argentina, porque pierde valor nuestra moneda. Algo que no nos resulta difícil de entender, cuando nosotros eso ya por experiencia de vida, ustedes se supone que lo tienen que saber. Desde esa época empezamos con la devaluación constante de nuestra moneda. A todo esto y con toda esta situación que empieza a complicarse bastante, vamos a tener una fuerte crítica de la prensa. Se va a instalar la idea, la oposición y todos los medios de prensa, en ese momento medios de prensa escritos, estamos hablando de los diarios, instalan la idea de que el presidente no puede hacerse cargo de la crisis o de la situación en que se está viviendo. Es fuerte cómo se instala esa idea permanentemente de que el gobierno es incapaz de poder hacerlo. La fuerte oposición, decíamos recién, que va a ser, a ver, dicen que el presidente no se puede hacer cargo de la crisis, de la situación, hablan de que es incompetente, y eso va a empezar a salir en todas las portadas de los diarios. ¿Sí? Se refleja ahí la acción de la prensa, particularmente de los diarios La Fronda y Crítica. Crítica es el antecedente del Crónica, si bien los titulares todavía son muy parecidos. Bueno, van a accionar fuertemente como para instalar la idea también en la sociedad civil de que este presidente no está pudiendo manejar la situación y que es incompetente. Tengamos en cuenta que entonces hay varios factores de malestar. Primero la edad del presidente, dijimos, después que reparte cargos públicos en los sectores medios. Tiene ahí alguna cosa favorable, pero mínima, ya para el 29, esto que ven en el olvido, principio del 30. En el Senado tiene una fuerte oposición y él se maneja mal con lo de la intervención federal. También tiene oposición en el ejército, oposición por la cuestión del petróleo, oposición por la cuestión económica, y van a arengar a toda la población, los medios de prensa, para defenestrar o debilitar todavía más, si se quiere, la figura de Irigoyen. Entonces, con toda esta situación, el ejército se prepara para dar un golpe. El golpe nos estamos refiriendo a tomar por la fuerza
el gobierno, se va a producir una crisis institucional, ¿sí? Dentro del Estado. Irigoyen no quería ver que la situación se estaba complicando, logran convencerlo de que delegue el poder en el vicepresidente Martínez para los primeros días de septiembre de 1930. Él ya había delegado el poder en Martínez y el ejército se prepara para movilizarse. Ojo que en el ejército no estamos hablando, cuando hablamos del ejército, de un movimiento unificado, ¿sí? El ejército se moviliza, pero ahí vamos a ver dos líneas básicamente dentro del ejército. Después vamos a trabajar en profundidad, pero van a ser las líneas de Uriburu y Uriburu y de Justo, de Agustín Justo. Estas dos líneas se proponen dos cosas completamente diferentes, porque Uriburu era partidario de quedarse en el poder por muchísimo tiempo para poder reestructurar todo el sistema político. Y Justo en cambio planteaba que este gobierno que ellos instauraban, que ellos lo van a llamar una revolución, que esta revolución de la que ellos hablan iba a ser solo para ordenar la situación y en breve llamar a elecciones otra vez. El que va a encabezar las líneas de acción va a terminar siendo Uriburu, que va a ser el que llega al poder el 6 de septiembre de 1930. El 6 de septiembre se realiza una marcha sobre Buenos Aires para llegar a lo que es la Casa Rosada. Se reparten armas entre los civiles que van al colegio militar y que están a favor de destituir al presidente del Estado, y se moviliza ahí, hablamos de civiles, ojo con esto que es importante. Es fundamental considerar que este es un golpe cívico-militar, participa la población. El 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe cívico-militar, y este golpe lo que hace es poner en evidencia la participación acá de la población. Es la población la que participa. De hecho, estaba diciendo que fueron gente de civiles, fueron al colegio militar y tomaron armas. Muchos de esos civiles eran miembros de la juventud universitaria. Esos estudiantes de la universidad que habían conseguido muchos derechos por la reforma universitaria se van a levantar contra el presidente y van a buscar la destitución de él. Entonces se produce, decíamos, un golpe cívico-militar donde participan militares y gente de la sociedad civil. Se escuchan en parlantes la acción de los medios de prensa que anunciaban que por fin se iba, que llegaba la revolución y por fin se iba el tirano, y logran la destitución del presidente. Uriburu logra el objetivo, hay un pequeño enfrentamiento mínimo, y Martínez termina dejando su cargo y asume como presidente por la fuerza, recordemos, Irigoyen. Eso es un golpe. Ahora, hay que rescatar que es un golpe cívico que participa gente de la sociedad civil, y va a dar la apertura a este golpe de Estado en una sucesión, una importancia cada vez más fuerte de las fuerzas dentro de lo que es la política. Es el primero de una serie de golpes de Estado que va a terminar en 1976 con la dictadura. Ahora, yo les quería mostrar unas imágenes, vamos a ver si lo encuentro por acá, que llaman a veces mucho la atención. Una es esta,
Acá tenemos la acción del diario Crítica. Ven que es la formita del diario Crónica todavía. Entonces, a ver si acá, bueno, ahí queda medio mal. Vamos a ponerlo acá. Jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución. Huyeron numerosos funcionarios del régimen depuesto. La situación quedó del todo normalizada. Está festejando el diario Crítica que habían tomado el poder por la fuerza, lo cual es un poco fuerte. Y les quería mostrar esta también para que comparen. No se entiende algo muy puntual dentro de la población argentina, la conducta de la población argentina. Esta imagen que vemos acá es de el 12 de octubre de 1916, cuando asume Irigoyen la primer presidencia. Esta otra imagen es del golpe de Estado. Eh, Cuando se produce el golpe de Estado y la cantidad de gente que había esperando que Irigoyen se vaya del poder. Cuando se produce el golpe de Estado, Irigoyen deja el poder y la gente estaba enfermo encima Irigoyen esa semana, y recuerden que era muy mayor, estaba muy debilitado. Toda la gente se presenta, muchos de estos civiles que hay aquí detrás, se presentan en la casa de Irigoyen, de la Casa Brasil, y la destruyen. No me di cuenta, pero pueden googlear, de buscar imágenes, hay imágenes de las destrucciones que se provocaron en la casa de Irigoyen el día del golpe de Estado. Y lo que es muy paradójico, bueno, Irigoyen después de ahí va preso. En la isla Martín García la pasa muy mal por cuestiones climáticas, la isla es muy húmeda y a él le afecta a los problemas respiratorios que tiene. Y esta, se ve más o menos porque es la portada de un diario de la época, es cuando se muere Irigoyen. Acá está Irigoyen muerto, y si buscaran en internet van a ver que hay en estas imágenes de la muerte de Irigoyen, masivamente la gente va a despedir el cuerpo de Irigoyen, que esto es en 1933. No recuerdo el día, pero creo que es en julio de 1933. O sea que fíjense cómo va variando la conducta o la recepción que tiene esta figura sobre la propia población. Tengan presente, volvemos a la pizarra, tengan presente que cuando tengamos que hablar de las causas del golpe de Estado, vamos a hablar de todo esto en su conjunto, no de una sola cosa. Todo hace al golpe de Estado en 1930. Espero que haya sido claro.